¿cómo me pagarás el que yo te haya devuelto a tu familia? Alabaré a Jehová en todo tiempo. Antes de que yo conociera el Evangelio, yo era una persona, un profesional exitoso, podría decir, porque tenía un trabajo estable, una situación económica relativamente cómoda, pero siempre algo había en la vida que permitía que no tuviéramos una vida feliz, una vida plena. Tanto fue así que llegó un momento que mi matrimonio se rompió. Al romperse mi matrimonio yo quedé solo, quedé sumido en una depresión muy grande, en una depresión que me llevó al alcohol, a fumar marihuana, me llevó a tratar de buscar en cosas que no encontraba, y no estaba mi familia, no estaba mi esposa, no estaban mis hijos, no estaban mis hijas, yo estaba solo. Entonces no tenía nada en qué apoyarme en ese momento y estaba súper triste. Yo llegaba de la oficina, me encerraba en mi casa y me levantaba y me iba. Ni siquiera no tenía vida en realidad. Podría tener una casa, pero no tenía un hogar. Entonces yo sabía que el suicidio no era la opción, pero sí lo pensé. Pero no lo pensé en hacerlo directamente, sino que hacerlo irresponsablemente. O sea, que una curva me traicionara al ir a 200 kilómetros por hora, 260, incluso anduve en la moto para que así fuera. Y un día que venía de ese tipo de situaciones, digamos que finalmente en ese día no encontré la curva, llegué a mi casa y ahí caí, no sé por qué. En ese tiempo yo lo atribuía a la depresión. Caí tendido en la alfombra de mi casa y me puse a llorar y lloraba desconsoladamente, no tenía cómo parar. Y en ese momento hice una pregunta que para mí hoy día es maravillosa, esa pregunta. Porque yo dije, Señor, mira, si tú realmente existes, llévame a este mundo. Pues yo no quiero vivir. Deme un infarto, lo que sea, pero no, yo no quiero seguir viviendo. Y si realmente existe y me quieres dejar aquí, devuélveme a mi familia. A los pocos días, no podría precisar si 4 o 6 días, mi familia estaba en mi casa. Habían vuelto a mi hogar. Y fue mi esposa la que me dijo que había alguien que podía restaurar la vida de uno, que se llamaba Jesús. Y yo decía, ¿y ese Jesús tuyo qué puede hacer por mí si yo ya estoy destruido? Entonces me dijo, mira, yo conozco un Dios y yo le sirvo a un Dios tan grande que todo lo puede restituir. El amor, todo lo puede restituir. Solo tienes que entregarte a Él, confiar en Él. Entonces yo te ofrezco que vayas por 2 cosas. Una, para que te unjas. Si tú no lo crees, pero Dios, yo sé, me dijo que Dios te puede ayudar. Y lo otro es que si tú me estás contando, me dijo que tú a Dios le hablaste y le dijiste que si existía ibas a recuperar tu familia y tu familia está contigo, dale gracias. Entonces te invito para que le vayas a gracias. Para la doctrina de la iglesia, lo más importante, digamos, es la palabra. Entonces yo no iba a ir todo el servicio, pero le dije, mira, ¿sabes qué? Voy a llegar a la palabra, de tal manera de respetar que es la palabra lo más importante y después, bueno, veremos. Y así lo hice, llegué a la palabra y ese día pasó algo muy, muy lindo en mí. Yo no sé por qué lloraba. Y lloraba y no sabía por qué llorar, pero no tenía pena. Y ahí entendí que yo lloraba de gozo. Entonces me pasé a mujer, como mi señora me había propuesto, y no pasó nada. Yo dije, bueno,
yo dije, bueno, si Dios ya hizo esto, a lo mejor me va a sanar, y no pasó nada. Pero también pasó otra cosa ese día. Cuando nos estábamos despidiendo, yo estaba esperando ahí a mi señora para irme, cuando se acerca una persona que yo no conocía, que era un hermano de la iglesia hoy día, y me dice, varón, me dice, usted vino por sanidad física, pero el Señor me manda a decir que primero le va a sanar el corazón. Bueno, yo dije, ¿qué será? ¿Por qué me dice estas cosas? Entonces, bueno, finalmente yo lo dejé ahí nomás, lo olvidé, qué sé yo, todo lo demás. Y mi señora siguió invitándome a la iglesia los días domingos. Yo, al principio, los primeros 2 o 3 domingos más o menos, ya siempre voy a llegar a la hora de la palabra. Y ya como al 4.º domingo, como ya yo me sentía bien, ahí algo había pasado en mí, algo había ocurrido, había gatillado en mí algo tan lindo, que después ya como a las 4 semanas ya era yo el que estaba presionando para llegar a tiempo a la iglesia. Hice la siguiente reflexión, y dije, bueno, pensar que cuando yo tenía todo, por así decirlo, era tremendamente infeliz. Y ahora que no tengo nada, soy inmensamente feliz. Entonces, tampoco me había dado cuenta que lo que estaba haciendo en ese acto, en ese momento, estaba confesando por mi propia boca de que mi corazón estaba sano. Y me acordé de lo que me había hecho ese caballero, ese joven, en la iglesia ese día que iba saliendo. Que primero iba a sanar mi corazón. Y después de eso, como a la semana siguiente, hubo una vigilia en la iglesia, y ahí el Señor me operó la espalda, y nunca más sentí dolor. Si yo antes era una persona que estaba destrozada, absolutamente destrozada en la vida, podía tener un poco de dinero, podía tener un poco de comodidades, pero mi vida era vacía, era destrozada. Y ahora, con Cristo todo lo tengo. Con Cristo tengo mi vida plena, tengo mi corazón lleno. A los días, al tiempo después de todo esto haber pasado, para que después diera toda la vuelta y yo realmente me diera una confirmación absoluta de que Dios era el que había hecho todo esto por mí. Me invitaron a un servicio en otra ciudad, en el sur. Y invitaron a algunos matrimonios y yo fui a ese servicio. Entonces, cuando ese servicio estaba ya como un poco más de la mitad, qué sé yo sentí un poco de dolor de cabeza, y le dije a un hermano que andaba con nosotros, le dije, dile al pastor que por favor me unja. ¿Le puedes pedir al pastor que me unja? El pastor le preguntaron, y me dijo, el pastor de allá, le dijo, dile al hermano que espere, porque luego yo lo puedo ungir. Y de repente veo que el pastor baja. Y yo dije, me viene a ungir. Y resulta que no, me venía a hablar. Y me dijo algo que para mí termina culminando todo este testimonio que yo le estoy contando, porque me dice, ¿por qué dices cuánto has ganado en tu vida si nada has ganado? ¿Por qué dices cuánto has perdido en tu vida si nada has perdido? Por cuanto nada has ganado, nada has perdido, porque todo es mío. Pero dime, me dijo, ¿cómo me pagarás el que yo te haya devuelto a tu familia? No tenía cómo saber el pastor lo que había ocurrido en mi casa esa primera noche, cuando yo le dije a Dios que si Él existía, me devolviera a mi familia.